Con su venia, señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, señoras y señores, a nombre de la Corte Superior de Justicia de Lima, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy se da inicio a las actividades académicas con motivo del 189 aniversario de la Corte Superior de Justicia de Lima. Para ello presentamos la conferencia magistral Control Difuso en el Perú, a cargo del doctor Víctor García Toma, evento académico organizado por la comisión encargada de los actos conmemorativos para la celebración oficial del Día del Juez y aniversario de la Corte Superior de Justicia de Lima y la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales. Nos acompañan en la mesa de honor el doctor César Javier Vega Vega, juez superior titular, presidente encargado del despacho de la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima y presidente de nuestra Corte en el periodo 2009-2010. Asimismo, la doctora Emilia Bustamante Ollave, juez superior titular, presidenta de la Comisión de Actos Oficiales encargada de organizar los actos conmemorativos por el Día del Juez y aniversario de la Corte Superior de Justicia de Lima. Asimismo, es presidenta de la Sexta Sala Civil de nuestro Distrito Judicial. En la mesa de honor, asimismo, nos acompaña el doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional. El doctor Ángel Henry Romero Díaz, juez superior titular, presidente de la Primera Sala Civil y paz presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima durante la gestión 2007-2008. Y el doctor Andrés Tapia González, juez superior titular de la Primera Sala Contenciosa Administrativa, a quien recibimos con un fuerte voto de aplausos. A continuación, dejamos las palabras de la doctora Emilia Bustamante Ollave en su calidad de presidenta de la comisión encargada de organizar los actos conmemorativos del Día del Juez y aniversario de la Corte Superior de Justicia de Lima, a quien recibimos con un fuerte voto de aplausos. Buenas tardes, doctor César Javier Vega Vega, presidente encargado de la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima. Señor doctor Víctor García Toma, ilustre ex magistrado y ex presidente del Tribunal Constitucional, jurista nuestro representativo y ex ministro de Estado, además de catedrático y conocido por su obra literaria jurídica. Doctor Ángel Romero Díaz, ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, presidente actual de la Comisión de Defensa Institucional y presidente de la Primera Sala Civil. Doctor Andrés Tapia González, juez constitucional, recientemente promovido este año como juez superior titular, integrante de la Primera Sala Contenciosa Administrativa. Buenas tardes, público en general, magistrados, abogados y asistentes a este evento. La Comisión de Actos Conmemorativos por el aniversario número 189 de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el marco de las actividades desarrolladas en este programa anual, ha venido cumpliendo una actividad de acercamiento del juez hacia la sociedad, además de los programas implementados ya institucionalmente desde la gestión del doctor César Javier Vega Vega con el programa Justicia de tu Comunidad. En esta oportunidad hemos acercado al magistrado con las columnas publicadas quincenalmente en los medios de comunicación interno del Poder Judicial como en la página web de la Corte de Lima, la columna denominada Soy Juez, por la cual hemos procurado que se conozca a los magistrados, que generalmente solamente se nos ubica por los nombres o por los sellos en las resoluciones. Ya lo decía un magistrado en una de sus semblanzas: soy juez y no tengo cara. Se me conoce por mis resoluciones, se me critican mis resoluciones, pero no se nos conoce. Y en esa medida, bajo la presidencia actual del doctor Iván Sequeiros, la comisión que presido ha desarrollado las columnas Soy Juez, dando a conocer la cara de diversos magistrados de todas las instancias y todas las especialidades que integran nuestra Corte Superior de Justicia de Lima. No hemos podido abarcar a todos los magistrados como era nuestra intención,
esto será un derrotero que deberán cumplirlo las comisiones que sucedan a la gestión que presido. También hemos desarrollado y estamos desarrollando actualmente la Feria del Libro por el aniversario de la Corte Superior de Justicia de Lima, Feria del Libro que en cierta expresión está graficada con las editoriales que están presentándose en este momento en el hall a la entrada de este auditorio. Una Feria del Libro que quiere acercar también la judicatura al conocimiento jurídico. No será difícil que ustedes puedan encontrar ahí también libros en materia constitucional, que es la materia que vamos a desarrollar en esta conferencia magistral a cargo de nuestro ilustre invitado. Asimismo, la comisión que honro presidir tiene planificado desarrollar 3 conferencias complementarias en este programa de actividades académicas los días siguientes. El día de mañana, 20 de noviembre, tendremos en el piso 11 del auditorio de la presidencia del edificio Zamora Valdés una conferencia sobre cuestiones referidas al saneamiento procesal 20 años después, a cargo del renombrado jurista civil Juan Monroy Gálvez. El próximo martes 26 de noviembre, el doctor Alcides Chichay Castillo, fiscal provincial de Lima, tendrá a su cargo la conferencia Parte procesal de los delitos informáticos, Ley 30.096. Y finalizaremos este ciclo de conferencias académicas el día martes 3 de diciembre, también en el auditorio del piso 11 de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, con la conferencia Resolución Contractual a cargo del doctor Lorenzo Montañez González a las 5 de la tarde. Estas 3 conferencias, tanto la de mañana como la del 26 de noviembre y la del 3 de diciembre, van a ser desarrolladas en la sede de Zamora Valdés a las 5 de la tarde. Ponemos así nosotros punto final a este encargo honroso que hemos tenido honor de desempeñar por segunda vez, valga la acotación, en la medida que nuestra primera oportunidad fue cuando el año 2009 ejercía la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima el doctor César Javier Vega Vega. Aquí yo también le quedo muy reconocida por este honroso encargo. Sirvo a la ocasión, a nombre de la Comisión de Magistrados que presido, en dar la bienvenida a todos ustedes a esta conferencia magistral del doctor Víctor García Toma, y quedamos agradecidos por la receptividad que están mostrando ustedes aquí presentes. Muchas gracias. La circunstancia de desempeñarme como juez superior decano de nuestro distrito judicial hace que en esta ocasión tenga la envergadura de ejercer el honroso cargo de la presidencia de la Corte Superior de Lima ante la ausencia profesional de trabajo de nuestro presidente titular, el doctor Iván Siqueiros. Quisiera resaltar las actividades de la Comisión de Actos Oficiales encargada de la ceremonia de la conmemoración del Día del Juez y aniversario de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo de nuestra muy distinguida colega, la doctora Emilia Bustamante Ollave. Ella, con sus entusiasmos, sus conocimientos académicos, su experiencia, está realizando este evento, y no dudamos que su éxito está asegurado dadas las calidades de nuestra distinguida colega. De otro lado, saludo la presencia de la mesa de honor de nuestro muy distinguido amigo, el doctor Víctor García Toma, que con sus calidades académicas sin duda le está dando el prestigio que amerita una celebración tan especial como la presente. El doctor Víctor García Toma ha destacado como alumno universitario en sus épocas de estudiante, ha sido luego como docente universitario, ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, ha sido luego ministro de Estado y el Departamento de Justicia, y enseguida se ha desempeñado como miembro del Tribunal Constitucional y presidente de tan alto organismo de nuestra patria. Yo creo que en mejores manos y en mejor selección de personas no puede estar las celebraciones
de nuestro aniversario como Corte Superior de Justicia de Lima. Saludo por su presencia, de estas calidades, y por lo demás tengo el honor de ser su amigo cercano, no de ahora, sino de hace muchos años, desde el presente puesto de de otro lado, quisiera, dando inicio a esta ceremonia, pedirles a todos ustedes que con mucho respeto guardemos un minuto de silencio por la muerte de nuestro ex colega y presidente de la Corte Superior de Lima, Manuel Maru Gálvez, que ha fallecido hace 2 días y cuyo sepelio se ha producido en absoluto privado. Por esa razón, les pido a todos ustedes que respetuosamente nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio con esta parte. Muchas gracias, señora concurrencia. Hacemos también extensivo este minuto de silencio con la desaparición de nuestro ex colega, miembro titular de la Corte Superior de Lima, el doctor Álvarez Guillén. Y siendo este un auditorio unánime o mayoritariamente liderado por colegas tan distinguidos, magistrados, quisiera darles un anticipo de lo que estamos haciendo en esta breve gestión. El día de mañana, ustedes saben, en el Congreso de la República se va a presentar el nuevo presidente del Consejo de Ministros, el ingeniero Villanueva, a cuyo final de su exposición se va a arrojar una rueda de preguntas. Y era muy interesante, muy necesario, muy oportuno y estratégicamente útil el que parlamentarios de los diferentes grupos representativos en el Congreso de la República pudieran efectuarle preguntas de propósito de la lucha que venimos librando a la costa sobre la homologación de nuestros ingresos. Hemos asegurado, debido a la amistad personal que nos une con esos personajes de la política nacional, que el grupo Perú Posible, liderado por el presidente, el doctor Toledo, en cuya gestión siempre éramos recibidos como el señor presidente de la Corte Suprema de aquellos años, con mucho entusiasmo, y que hizo posible que los más grandes ingresos que tuviéramos se debiera a su gestión y a su decisión política. Esta vez hemos comprometido la participación en el rol de preguntas que le corresponde a cada parlamentario, que el parlamentario, repito, una tarea posible, parlamentario de PPC, acabo de completar con el doctor Álvaro de Flores, lideresa nacional y amiga en lo personal, la participación de 2 parlamentarios también en esta rueda de preguntas. Igualmente, el doctor Caseñáez, del grupo político, del grupo fujimorista, del grupo prista, harán las preguntas pertinentes al representante del gobierno en su máxima instancia, a fin que pueda dar a conocer al país el modo como va a resolver nuestro tema, porque todos estamos en sala plena permanente y esto evidentemente retrasa la administración de justicia, y es importante que el gobierno pueda dar a conocer su opinión oficial a través de su representante, repito, el primer ministro de la República, que mañana hace su presentación en el Congreso. Eso como anticipo, queridos colegas, porque el que se nos ignore
de que no se siquiera elementalmente se le pregunte qué actitudes se va a tomar para solucionar este problema a nivel nacional. Hubiera significado pues, que pasemos como ya estamos acostumbrados en el trato que se nos da, es la cenicienta de los poderes del Estado, es la de no. A través del interrogatorio estaremos presentes y sin duda el señor primer ministro dará cuenta al país de los planes y del modo como resolverá este problema, que es de absoluta justicia, porque no pedimos sino que la homologación esté acorde a lo que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece, que es una ley que se ha dado hace más de 20 años y que se ha ido sucesivamente incumpliendo. De modo pues que eso era lo que yo quería transmitirles, queridos colegas, respecto a los avances que se está logrando y que era importantísimo como estrategia demostrar en esa lucha, repito, tan justa de logro de la homologación de nuestros saberes. De modo que yo repito, saludo la iniciativa, saludo el entusiasmo, saludo la experiencia y saludo la sapiencia de nuestra querida colega, la doctora Emilia Bustamante Viale, presidente de la Sexta Sala Civil, quien viene llevando a cabo este evento ante el aviso y vuelca siempre su experiencia y vuelca siempre su entusiasmo en el desarrollo de este evento para que tenga los caracteres de éxito que debe tener una celebración de este relieve y de esta naturaleza. Saludos también a la presidenta del Senado, nuestro querido amigo y colega Romero Díaz, que es catedrático universitario y que ante todo y sobre todo reúne en sí la experiencia de largos años vividos en la magistratura, en la que nos ha tocado pasar situaciones muy álgidas, no a propósito de temas que han caracterizado nuestra reciente historia republicana en el Perú. Saludos también a la presencia de los colegas que van a participar en la celebración de este aniversario, la presidenta de nuestro querido joven magistrado Andrés Tapia González, cuyas virtudes personales las he apreciado muy cercanamente y con quien la justicia peruana asegura su relevancia, su calidad y su experiencia académica en su persona. El doctor Andrés Tapia González ha sido recientemente promovido como juez superior y no dudo que con las características de su personalidad reúne no solamente hará posible con su contribución al éxito de esta ceremonia y de este aniversario, sino fundamentalmente al éxito de la Administración de Justicia de nuestro Instituto Judicial. Queridos colegas, deseo pues, que este evento tenga los éxitos que tenemos previsto, debe tenerlo, ¿no? Y con estas palabras de mi reiterado saludo y respeto a todos ustedes, declaro en mi calidad de presidente encargado de la Corte Superior de Justicia de Lima, inaugurado este evento, y pido un voto de aplauso para el Consejo Organizador. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sean mis primeras palabras para agradecer en la persona del doctor César Vega Vega, querido, estimado y viejo amigo, y para suerte mía, el día de hoy, presidente encargado de la Corte, por lo cual me llena de satisfacción nos puede acompañar personalmente en la presidencia de la mesa. También quisiera saludar a la doctora Emilia Bustamante Viale, que es la presidenta de la Comisión de Actos Oficiales, y por cuya razón estamos aquí junto a ustedes, y saludar a nuestros calificados amigos Ángel Romero y el doctor Andrés Tapia, para compartir juntos esta experiencia académica, hablar un poco sobre el control difuso en el Perú. Bien, lo primero que habría que decir es que existe una concordancia académica en el sentido de considerar que
los sistemas de control de constitucionalidad podrían dividirse o clasificarse en dos grandes grupos, los llamados sistemas de control originario y los sistemas de control derivado. Los primeros son calificados como tal porque de alguna manera, a través de un acto legislativo o de un acto jurisprudencial, se establece de manera creativa, de manera demiúrgica, ¿no es cierto?, una instancia procesal, un conjunto de categorías, de procedimientos y reglas que están dirigidos a cautelar la salvaguarda y defensa de la norma suprema de la República. En ese sentido, la doctrina señala que estos modelos originarios pueden ser a su vez subdivididos o subclasificados en control orgánico político y control orgánico jurisdiccional. Y como bien sabemos, el control orgánico jurisdiccional a su vez puede ser diseccionado en control concentrado y control difuso, o modelo europeo o modelo americano. Y cuando hablamos del sistema de control derivado, a lo que nos referimos es que hay algunos países, entre ellos lamentablemente nos encontramos por ahora en esa instancia, que más que una actividad creadora, lo que hacen es una actividad de trasplante, de reproducción, ¿no es cierto?, de introducción de un modelo foráneo en una realidad particular y concreta, ¿no? Y como consecuencia de este acto de trasplante, de este acto de injerto, la doctrina señala que hay un control derivado sobrepuesto, mixto, dual, y como acreditaremos aquí en el Perú, tenemos un modelo sui generis, que es un modelo sinérgico. Muy bien, comencemos muy rápidamente con el control orgánico político, ya como el no jurisdiccional. Este es un modelo que surgió en el fragor de la Revolución Francesa. Su instigador fue un sacerdote y abogado de nombre Emmanuel Sieyès, un nombre como además muy ladino, porque a lo largo de todo el proceso revolucionario de finales del siglo XVIII va cambiando de ubicación ideológica, ¿no es cierto? Fue un hombre muy pragmático, pero ciertamente un hombre cabalmente inteligente. Sieyès escribe una obra que se llama Opiniones, y en esa obra Opiniones señala de que en Francia el Parlamento es la expresión de la soberanía. No hay nada por encima del Parlamento, porque el Parlamento es la expresión de la suma de las partes. Las distintas parcialidades o segmentos de la población se encuentran comprendidas, integradas en un Parlamento, en una asamblea, y en consecuencia es el sumum del poder político. De allí que Sieyès diga, el Parlamento puede cometer errores, y estos errores se pueden estar derivados incluso a violentar la Constitución. El problema es que no existe nadie que pueda, ajeno o extraño al Parlamento, corregir este entuerto. En esa hipótesis, entonces, Sieyès señala que no existe otro remedio que dividir o parcelar al Parlamento en dos, una parte que legisle y otra parte que controle los actos de legislación. Y establece algunos mecanismos, la llamada cuestión previa, la llamada acción popular, como vamos a ver dentro de unos segundos, y ha dado así origen, ¿no es cierto?, a un modelo que reniega de la participación judicial. ¿Y por qué reniega de la participación judicial? Básicamente por dos razones. Hay una razón histórica, y es que en el momento en que Sieyès imagina su modelo, los jueces están vinculados o entroncados con el viejo orden. Los jueces representan a la monarquía, los intereses o los desvaríos o los entuertos de la monarquía absolutista que acaba de ser derrocada. Son las añejas ideas, son las ideas que están siendo derrumbadas por el nuevo orden que está construyendo la burguesía. Y la otra razón es una razón ideológica, es decir, acabamos de señalar que si el Parlamento es la expresión de la soberanía, ningún juez puede anular, ni aplicar, ni por supuesto expulsar ninguna norma de un ente que le es superior a él. Recordemos que Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, describió una frase lapidaria para el sistema judicial, entendiéndolo en la perspectiva, en el momento histórico en que se vivió. Él dijo que el juez es simplemente la boca que pronuncia la palabra de la ley, un ser inanimado que no puede
que no puede mitigar la fuerza que proviene del Parlamento. Entonces, está clara la posición que asume la Revolución Francesa en torno al papel de los jueces, y es por eso que este control es un control básicamente político. De esta idea inicial de Sieyès, que va a tener cierta presencia en la Constitución de 1791, en donde expresamente se señala lo siguiente: dice, los tribunales no pueden inmiscuirse en el ejercicio del poder legislativo ni suspender la ejecución de las leyes. Más aún, Sieyès dice que de lo que se trata es de exaltar a la ley y abatir al juez. Esta posición de la Revolución Francesa va de alguna manera a reiterarse en la Constitución de 1852 y luego va a ir perdiendo cierta fuerza hasta que en 1936 la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, un estado de inspiración marxista-leninista, recuperará para la historia constitucional este modelo. ¿Y por qué lo recuperará? Porque ya no estamos hablando de un estado de inspiración democrática, sino estamos hablando de un estado de inspiración totalitaria. Bueno, el argumento varía, pero el instrumento que se usa, es el instrumento del Parlamento como mecanismo de autocorrección, es el mismo. Dice que la necesidad de un control político emana de la idea del centralismo democrático, en donde se dice que las decisiones parten de la base y finalmente son decisiones que tienen que ser aceptadas por la cúpula. Esto, que es una ficción, implica que al Parlamento le corresponde, de alguna manera, el dar cumplimiento a lo que se ha venido discutiendo en las instancias inferiores del poder. Y en segundo lugar, porque el Parlamento deviene en el portador casista de la soberanía nacional. De alguna manera, lo que se busca es expresar la voluntad monolítica del proletariado, que es la que gobierna y predomina en términos absolutos en el proletariado. Este modelo es implementado en el Perú, y es implementado en el Perú en la Constitución de 1826 y reproducido en la Constitución de 1828. Más aún, hemos encontrado un interesante dato de un libro del doctor Daniel Soya Luján, que se llama Los mecanismos de defensa de la Constitución del Perú, en la que se acredita que el Parlamento expulsó dos normas del ordenamiento jurídico peruano para encontrarlas contrarias a la Constitución. Y esos dos casos, sintéticamente, fueron los siguientes. El primero, en 1830, el Poder Ejecutivo expidió un decreto supremo por el cual se observaba que todas las Cortes de Justicia de la República debían aceptar un acuerdo adoptado por la Corte de Lima. El Parlamento consideró que este decreto supremo era violatorio de la Constitución y en consecuencia dispuso su expulsión del ordenamiento jurídico. Y 2 años más tarde, en 1832, anuló un decreto supremo expedido por el Poder Ejecutivo que, contrariamente a lo dispuesto por la Ley de Presupuesto, transfería una partida de contribución asignada, repito, por el Parlamento de la provincia de Guayas a un colegio en Huaraz. Luego, este modelo va a entrar en una suerte de descanso y va a recobrar presencia, como veremos dentro de unos segundos, en las constituciones de 1979 y 1993. En lo que se refiere al control orgánico jurisdiccional, bien conocemos que existe la famosa sentencia en el caso Madison versus Marbury, en donde el juez Marshall, en aplicación de la supremacía normativa de la Constitución, y cuando el propio texto norteamericano no lo señalaba, pero tampoco lo impedía, determina que será la Corte Suprema quien ejerza la condición de localidad del órgano de control de la constitucionalidad y establezca que el efecto de este acto de control será la inaplicación de la norma. Estos dos aspectos, vuelvo a repetir, no se encuentran expresamente previstos en la Constitución, es una suerte de mutación constitucional, pero que tiene la virtud de ser compatible en la Constitución porque de alguna manera permite que ella se afirme como la norma base y fundante del orden institucional.
Y el segundo modelo, la otra variable es la del sistema europeo de jurisdicción concentrada que inventa Hans Kelsen. Primero de una manera práctica en las constituciones de Checoslovaquia y de Austria, y luego a través de consideraciones doctrinales expuestas en un libro que se denomina La garantía jurisdiccional de la Constitución. Pero aquí lo importante es conocer cuáles fueron las razones que motivaron a Kelsen a crear un modelo diferente al de Sieyès, pero sobre todo diferente al modelo implementado a través de la vía jurisprudencial por marcha en el caso Madison versus Mark. Hemos encontrado que fueron dos las razones. La primera es que Kelsen estaba muy preocupado por el avance de una doctrina en su momento exultante del derecho a comienzos del siglo XX, que es la teoría del derecho libre, generada por Eugene Harris y por Hermann Kantorowicz. Esa teoría, como bien recordarán, plantea que cuando hay un dilema entre la justicia y la ley, se prefiere la justicia. En consecuencia, el responsable de tomar una decisión puede, inaplicar la ley y puede, en base a su criterio de conciencia, establecer una regla diferente. Pero no porque viole la Constitución, sino porque él estima que esa norma es injusta. Entonces, él tenía el temor de que el Parlamento, guiado por esta teoría, en un momento pudiera decir, bueno, hay un artículo de la Constitución que es injusto, en consecuencia declaro inaplicable ese artículo de la Constitución y hago primar o pongo al manifiesto las bondades de la ley, que resultan siendo mucho más equitativas que... y por cierto también tenía ese mismo temor con los jueces. Pero además, en el caso de los jueces, él consideraba que el tema de control constitucional era binario. Es decir, que es un fenómeno jurídico y a la vez político, que involucra el respeto a la supremacía normativa, pero en concordancia o en consonancia con la necesidad de que esta decisión pudiera ser amable con la idea de la gobernabilidad. Y entonces señala que necesitamos un tipo de juez diferente, un juez, digamos, que tenga otra lectura de la Constitución, porque la Constitución es, por sí mismo, un documento que tiene una ideología, tiene una doctrina y tiene un programa político. Ciertamente también tiene normas, pero plantea un razonamiento diferente al que en ese momento los jueces tenían. Esas son las razones que llevan a Kelsen a hablar de un tribunal ad hoc, especializado en materia constitucional e independiente al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Muy bien. Veamos ahora cómo esto se reproduce en países como en América Latina, a través de los llamados modelos derivados. En América Latina existe el control orgánico sobrepuesto. Este surge como consecuencia del otorgamiento de competencias de control constitucional concentrado en una sala de la Corte Suprema de cualquier país. Entonces, el Poder Judicial tiene una sala suprema que se encarga única, exclusiva y excluyentemente del tratamiento del control constitucional. A esta variable se le llama control orgánico sobrepuesto porque se establece que hay, una suerte de control de conformidad postiza. ¿Qué países se han inclinado por este modelo? Entre otros, Costa Rica, Paraguay y Uruguay. Existe también el llamado control orgánico mixto, en donde a través de un conjunto de procedimientos, en algunos casos el Poder Judicial inaplica y en otros casos conoce de manera directa una demanda de inconstitucionalidad y en consecuencia puede expulsarla. En el caso de América Latina, son citables a Brasil, Venezuela y México. Luego tenemos el control orgánico dual o paralelo, que es una expresión que en su momento inventó, acuñó el doctor Domingo García Belaúnde. Y es que en la Constitución de 1979 se establecía de manera clara, pero diferenciada, que había un control orgánico, un control difuso a cargo del Poder Judicial y había un control concentrado a cargo del Tribunal de Garantías Constitucionales.
Pero lo que sucede en el Perú es algo singular. Nosotros tenemos un modelo derivado sinérgico. Y digo sinérgico porque la responsabilidad de control no solo descansa en el Tribunal Constitucional y en el Poder Judicial, sino, como veremos más adelante, aparecen, por un lado, el Congreso de la República, aparece también el Jurado Nacional de Elecciones, y por vía jurisprudencial se ha ampliado esta competencia, o se ha reconocido esta competencia, en favor de los tribunales administrativos de alcance nacional y a los árbitros en el marco de un lado, ¿no? Entonces, se le llama sinérgico porque son un conjunto de instituciones que de manera independiente, pero mancomunadas en un mismo esfuerzo, cumplen esta tarea de control. Veamos cómo se cumple esta tarea de control derivada y sinérgica en el Perú. En el caso del Congreso de la República, recordemos que existe una comisión de constitución. El papel de esa comisión de constitución, en principio, es resolver los problemas derivados de lo que se podría llamar técnicamente una cuestión previa. Esto es, se presenta un proyecto de ley, una iniciativa legislativa, y alguien dice, ese proyecto no puede continuar su trámite porque, más allá de que sea bueno o malo, digamos, técnicamente, económicamente, socialmente, está dañado jurídicamente porque viola la Constitución. Entonces, ese proyecto es objeto de un dictamen que luego es aprobado por la comisión y elevado al pleno, y si el pleno dice que el proyecto es inconstitucional, se archiva. Si el proyecto se dice que es armónico con la Constitución, el proyecto continúa su trámite y eventualmente podría convertirse, ¿no es cierto?, en ley. Pero no es esa la única tarea de control que tiene el Congreso. Recordemos también que en la Constitución, en el reglamento del Congreso, existe el procedimiento de control sobre la legislación delegada. Se expide una ley autoritativa, en ejercicio de esa ley autoritativa, el Poder Ejecutivo dicta un decreto legislativo, y ese decreto legislativo, a través de la dación de cuentas, es objeto de revisión. Y el Parlamento decidirá si el decreto legislativo dictado por el Ejecutivo mantiene su presencia en el ordenamiento jurídico o es expulsada de la misma. También existe un procedimiento de control sobre los decretos de urgencia. Aquí también hay un control. Existe un procedimiento de control sobre los tratados ejecutivos, que son estos tratados que no requieren pasar por la aprobación del Congreso, porque se supone que son tratados que están derivados, que están vinculados, que están atados a las competencias que a la Constitución le otorga al presidente de la República en el artículo 118. Y además, el Parlamento conoce el tema del control a través de la observación presidencial. Recordemos que el presidente de la República, una vez que ha sido aprobada la ley, porque del Parlamento se dirige al Poder Ejecutivo, pero bajo la condición ya de ley todavía no promulgada, no publicada, pero ya es ley, el presidente puede observarla por alguna de estas razones, por consideraciones técnicas, puede plantear una observación por razones programáticas, es decir, esta ley contraviene o en contra de lo que nosotros queremos hacer en estos 5 años, le pido que se revise, que se reexamine esta decisión, porque está afectando la política general del gobierno. Podría hacerse por cuestiones políticas, es decir, la ley es muy buena, es muy técnica, pero en estos momentos podría ser explosiva, inconveniente para, digamos, la tranquilidad, la paz pública, la gobernabilidad. O puede también el presidente decir, la observo porque estimo que es inconstitucional. Entonces, en resumen, el Congreso de la República ejerce un control de constitucionalidad preventivo, en algunos casos, en el caso de los proyectos de ley, reparador en el caso de la revisión de los decretos legislativos, de los decretos de urgencia, y autocorrector cuando admite o acepta que se ha equivocado como consecuencia del jalón de orejas del periodo de reexamen, de revisión que le ha formulado el presidente de la República vía la observación presidencial. Veamos ahora
el segundo aspecto, es decir, el control difuso, que deriva básicamente del sistema americano. Hay dos normas que son importantes aquí tomar en cuenta. El artículo 138 de la Constitución, que dice que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y sus leyes. Y luego dice, en todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera, ¿no? Etcétera, etcétera. Este artículo tiene que ser concordado con el artículo 6 del Código Procesal Constitucional, en donde hay un ligero ajuste. Y dice así: cuando existe incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el juez debe preferir la primera siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la Constitución. Es decir, lo que está pidiendo es una fidelidad al principio de unidad de la Constitución y la búsqueda de una interpretación dentro del juego de posibilidades que le permita hacerla compatible. Muy bien. ¿Qué podemos decir sobre el control difuso en el Perú? El primer acto de control difuso en el Perú se dio en 1920 y esto fue generado a raíz de un interesante dictamen fiscal que formuló el doctor Seoane y que fue ratificado por la sala correspondiente de la Corte Superior de Lima. El caso es el siguiente. La señora Altaos, que era esposa del hermano del presidente Pardo, interpone un habeas corpus señalando de que su esposo ha sido detenido conjuntamente con un grupo de políticos y periodistas por el gobierno de Leguía. Interpuesto el habeas corpus, el gobierno reacciona de dos maneras. Primero, deporta bajo la figura de invitación a una visita turística a la ciudad de Argentina, al señor, al hermano del expresidente Pardo, y en segundo lugar dicta una ley por la cual prohíbe la interposición del habeas corpus cuando nos encontramos en una situación de anormalidad constitucional, de desasosiego, de tranquilidad pública, de conflicto ciudadano, y entonces el gobierno decide, en esos casos no se interpone, no es posible interponer la ley. La sentencia incide de que esta decisión, esta ley, viola la Constitución y ordena, no inaplica, pero ordena que el gobierno adopte las medidas para que en realidad el deportado, el hermano del expresidente Pardo, pueda regresar al Perú. Entonces, implícitamente ha creado, digamos, no ha creado, ha reconocido este control difuso. Y luego, lamentablemente, el control difuso tiene una suerte disímil en el Perú. Y hay algunos casos que, digamos, no resultan muy halagadores. En 1950, el expresidente Bustamante se encontraba en Suiza y, enterado de que se han convocado elecciones, bueno, decide regresar a su país y el gobierno impide su salida de Suiza, no renovándole el pasaporte. Entonces, el doctor Luis Bedoya Reyes interpone un habeas corpus y, lamentablemente, la instancia judicial dice que en el Perú, aun cuando existe un artículo en el Código Civil, eso no es aplicable porque solamente es estrictamente vinculado a los aspectos civiles y esto rebasa dicha materia. Debemos señalar además que este caso del doctor Bustamante originó que en el Perú se establezca un derecho fundamental que no existe en otro país. Se habla de un derecho fundamental incorporado, es decir, un derecho que no forma parte, baje, natural o lógico o común. Y es que al caso de Bustamante, por el tema del pasaporte, se sumó también un problema del pasaporte, el caso de Aya de la Torre, y posteriormente el caso de Manuel Ornelas, y el caso de Eudosio Ravines, y por último el caso de Javier Vallarrestra. Esos 5 casos han originado que aparezca un artículo de la Constitución como derecho fundamental que todos tengan derecho al pasaporte y la renovación del pasaporte, ¿no? Entonces, cuando viene un jurista extranjero y dice, bueno, qué cosa tan extraña, pero no es extraña porque tenemos casos para demostrar
en donde el no otorgamiento o la no renovación del pasaporte, en expresión de acto de arbitrariedad política, ha generado graves problemas para la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. Muy bien. Y luego hay un caso en la época del gobierno militar, en los años 70, en relación al fondo Tuman, en donde nuevamente el argumento es el mismo. Pero felizmente esto se ha superado y hoy, con la Constitución primero del 79 y el 93, el tema del control difuso ha quedado claramente asentado. ¿Cuáles son los presupuestos de aplicación del control difuso? Al respecto hay una importante jurisprudencia dictada por el Tribunal Constitucional en el caso Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica, que es el expediente 011-24 del año 2001, es una acción de amparo. De allí establece 3 presupuestos. El primero dice que en el proceso judicial, en donde especifica y concretamente el objeto, se establece que un presupuesto es que en el proceso judicial, en donde especifica y concretamente el objeto de la litis, sea un acto que constituye la aplicación de una norma considerada inconstitucional. Entonces ese es el primer requisito. El segundo es que la norma a aplicarse tenga una relación directa, principal e indisoluble con la solución de la controversia planteada. Y el tercero, que no sea posible al operador jurisdiccional obtener una interpretación conforme a la Constitución. ¿Cuáles son los límites al ejercicio del control difuso? El propio Tribunal Constitucional ha establecido 2 reglas. La primera, que el operador jurisdiccional acredite que la norma objeto de examen haya o pudiera haber sido utilizada por un funcionario estatal o una persona de derecho privado, ocasionando la violación de un derecho constitucional, y que ésta sea relevante en la solución de la litis bajo su competencia y que no sea posible interpretación alguna que salve su exclusión del ordenamiento jurídico. El segundo límite es que el operador jurisdiccional respete los precedentes y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pero, al respecto de este segundo tema, que es el de los precedentes y jurisprudencia del Tribunal Constitucional, habría que señalar que el Tribunal en el tiempo ha ido matizando su postura. En primer lugar, aun cuando el Tribunal hubiese declarado, por ejemplo, que la norma es constitucional, si un juez conoce una demanda en donde sean otros los supuestos, es posible que el juez examine, ¿no es cierto?, esa decisión. Si los supuestos o los argumentos que se utilizan en esa demanda son diferentes a los que el tribunal conoció en su momento, es posible que exista un pronunciamiento y eventualmente incluso contrario a la decisión del propio tribunal. Bueno, en todo caso se irá eso luego a una revisión. Y el segundo área que el tribunal ha reconocido es que puede suceder que el tiempo haya creado una suerte de mutación social y obviamente eso genera una mutación jurídica, ¿no? Hay 2 casos muy importantes. Uno es el caso de Siller, creo, en Argentina, que fue el siguiente. En 1888 se estableció la prohibición del divorcio en Argentina, y a lo largo del tiempo la Corte Suprema renovó de manera decidida y fin de Argentina estaba prohibida el divorcio. En 1988, o sea, casi 100 años después, la Corte dice, bueno, un momentito, han pasado 100 años y las relaciones conyugales, las relaciones familiares, los valores han variado. Y en consecuencia es posible y es admisible que el tribunal cambie de opinión. Y en efecto, establece por vía jurisprudencial el divorcio. Y en esa misma línea se establece el caso Lawrence versus Texas. Sucede que el señor Lawrence, que es una persona de edad, es sorprendido, a través de unas llamadas por unos policías, teniendo una relación íntima con un joven. En Texas se establecía como delito la sodomía, que además era un delito que estaba en buena parte de los 50 estados de la Unión. Y esa ley había sido en más de 35 oportunidades confirmada en su constitucionalidad por la Corte Suprema Norteamericana. Pero en ese momento, estamos hablando de la década de los años 80, la Corte Suprema cambió opinión y dice, bueno, los tiempos han variado, las costumbres, las prácticas de han variado, y hoy
el encuentro entre dos personas adultas libremente consentidas es un acto de intimidad frente al cual el Estado no tiene ninguna intervención. Y en consecuencia, esta intervención estaba prevista en la ley de sodomía, se convierte en contraria a la Constitución, ¿no? Estoy señalando dos casos en los que es posible, a pesar de que se ha, digamos, dado el crisma a una ley por parte de un órgano supremo, puede ser objeto de revisión. En relación al tema de la consulta de oficio, bien sabemos que existe el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se señala que cuando ya no existe ninguna forma de impugnación, ¿no es cierto?, una de las partes ha aplicado su derecho a impugnar, sin embargo el órgano que emite la decisión lo eleva para que finalmente sea la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema la que de alguna manera confirme, ratifique y convalide la posición, que en este caso ya es una posición de institución de todo el Poder Judicial. ¿Qué otros órganos tienen a cargo el control? Hay una sentencia, el caso Ramón Salazar Charlequé, que es el expediente 03741 del 2004, mediante el cual el tribunal develó o descubrió que en la Constitución, en realidad el artículo 138, no solo le daba, no incorporaba, establecía un monopolio de este control a cargo del Poder Judicial. ¿Cuáles fueron sus argumentos? Fueron básicamente dos. El primero, que el artículo 38 de la Constitución declara que es un deber de todos los ciudadanos el defender y salvaguardar la Constitución. Si ese es un deber de un ciudadano, con mayor razón para aquel que teniendo una autoridad, en este caso jurisdiccional, en sentido lato, ¿no es cierto?, y con capacidad de defender los derechos humanos o defender el orden constitucional, no pueda cumplir con esa tarea de defensa y de resguardo de la Constitución, que como deber genérico está en el artículo 38. Y el otro se debe a la utilización de su propia jurisprudencia. En el caso Apolonio Colca, del año 2004, un amparo, es un caso bastante importante porque es el que abre la ruta o la puerta para que exista el amparo contra la resolución judicial. En ese caso, el tribunal señala que existe que la defensa del orden constitucional tiene, digamos, una proyección horizontal y vertical. Y cuando habla de la proyección vertical dice cualquier órgano del Estado, sea jurisdiccional o administrativo, tiene un deber de tutela con el orden constitucional y con la defensa de los derechos humanos. Eso lo dijo en el año 2004. Esta sentencia es la de Salazar Charlequé, es un poco tiempo después, y entonces utiliza ese argumento y dice en consecuencia es posible que los órganos de justicia administrativa se encarguen de inaplicar. Pero señala algunas reglas, dice que tiene que ser un órgano de justicia nacional y que el acto de control sea a solicitud de la parte. O sea, el control no puede ser de oficio, sino que tiene que ser solicitado expresamente por alguna de las partes. Luego de eso, en el caso Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada, María Julia, el expediente 00142 del año 2011, el tribunal recuerda que hay una dimensión objetiva de parte de la Constitución y que esa dimensión objetiva tiene que ser también defendida o preservada. Entonces, señala que los árbitros pueden, en el marco de un laudo, inaplicar. Pero para eso deben atenerse a dos presupuestos. El primero, que se realice sobre una norma aplicable al caso que depende de la validez del derecho arbitral, siempre que no sea posible obtener de ella una interpretación conforme a la Constitución. Y luego, el segundo del presupuesto es que se verifique la existencia de un perjuicio claro y directo respecto al derecho que alguna de las partes, respecto al derecho de alguna de las partes. Como no quiero extenderme demasiado, puedo señalar muy rápidamente que en el marco del control, el tribunal ha establecido que los decretos leyes entran dentro del marco del control. No solo porque ya el Poder Judicial en el año 62, en aplicación de la teoría argentina de la continuidad, cuando se discutió la continuidad o no de la primera ley de reforma agraria que se dio en Perú durante el gobierno del general Pérez Godoy
y que de allí ha continuado, incluso con una sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Martín Lineo Silva, hemos reconocido la vigencia de los decretos leyes, ¿no? Tiene un origen espurio, pero en aplicación del principio de seguridad forman parte del ordenamiento jurídico, incluso están a nivel de la ley. Entonces se ha señalado que en tanto un decreto ley no haya sido abrogado expresa o tácitamente con un gobierno constitucional posterior de turno, puede ingresar al control de constitucionalidad. Y lo mismo puede suceder con una norma derogada. En el Perú se presentó la famosa ley Wolferson, ¿se acordarán? Era una ley por la cual se establecía una equiparidad entre los días de arresto, los días de prisión en un centro carcelario y los días de arresto domiciliario, ¿no? Entonces, esa ley generó una ola muy fuerte de críticas, porque evidentemente no había proporción, y a los 4 o 5 días la norma fue derogada por el propio ente que la dictó. Pero en esos 4 días el abogado de los hermanos Wolferson, el propietario de varios diarios chichas, interpusieron la solicitud de excarcelación por cuanto en aplicación de esa ley correspondía su excarcelación. Entonces el tribunal conoció este caso y dijo, bueno, habida cuenta que a pesar de que está derogada, ha sido invocada para determinar si debe o no salir en libertad, cabe discutir, porque se trata finalmente de una norma que está teniendo una aplicación ultraactiva. Y entonces incorporó a las normas objetos de control aquellas que aun cuando pudieran estar derogadas, por distintas razones, en un momento determinado pudieran ser objeto de una aplicación ultraactiva. Y lo último que quisiera señalar es que hay un área en donde no cabe ningún tipo de control, ni el difuso ni el concentrado. Es en el área de las denominadas cuestiones políticas. ¿A qué denominamos cuestión política? Se trata de una decisión en donde prima sustancialmente el tino, la prudencia, la sagacidad, la capacidad de previsión que una autoridad política pudiera tener. Este acto tiene un control político, con una decisión, un ministro puede ser interpelado, un gabinete puede caer, se puede incluso presentar una acusación constitucional, eventualmente hay un reparo por parte del orden público, el presidente que adoptó o el partido que adoptó esa decisión puede perder las otras elecciones, pero no cabe un control jurisdiccional. ¿Y de dónde viene este límite al control funcional? Es básicamente histórico. El primer caso que se vio es el del año en 1460, cuando el tercer duque de York se presenta a la Corte Suprema Inglesa y reclama su derecho al trono. Se ha producido un golpe de Estado y el Parlamento inglés ha reconocido a Enrique VI como gobernante, como rey. Entonces no con el quinto. Él es el cuarto de la línea de sucesión y yo soy el tercero. Entonces, en aplicación del derecho sucesorio me corresponde a mí. ¿Qué es lo que responde la Corte Suprema? Cuestión política. Esa es una determinación que los jueces no pueden mentir. Vaya usted al Parlamento y reclame en el Parlamento. El segundo caso que se observa es el de Timothy Robbins, cuando el presidente Adams, a través de una solicitud de extradición, decide que un ciudadano norteamericano sea extraditado para que sea cumpla la condena que se le ha dictado en una corte inglesa por haber generado un asesinato en un barco. Entonces hay una ola de indignación nacional, se presenta un recurso en favor de Robbins y la Corte Suprema dice cuestión política. En los temas de extradición, el presidente es libre para decidir a quién se extradita y a quién no se extradita. E incluso en el caso Madison versus Marbury, se señala que el presidente Adams lo que hace es designar a jueces de paz. El tema es básicamente una ley que le permitía nombrar jueces de paz. Bueno, ¿y a quiénes nombran? Nombra pues a sus partidarios, nombra incluso a algún pariente por ahí. Entonces dicen, ¿cómo es posible? Eso era posible en ese momento, que el presidente Adams esté nombrando jueces de paz que son de su partido, o incluso hasta familiares. Y el juez Marcel dice, cuestión política. La ley no le impide en ejercicio de tribunal designar a quien le estime pertinente. Y en consecuencia, el juez no puede intervenir. Finalmente, ¿cuáles son hoy las áreas que se reconocen como impenetrables para la actividad jurisdiccional?
sea la judicial o la constitucional. La primera es la referida a las relaciones exteriores y la política internacional. ¿A qué le llamamos relaciones exteriores? Cuando un país se ubica en el marco de, digamos, de la contienda ideológica internacional. En la década de los 70 no había más que tres opciones. O nos íbamos con los Estados Unidos y éramos capitalistas, o nos íbamos con la Unión Soviética y éramos socialistas. Y luego vimos que hubo un pequeño intento de los llamados países no alineados, ¿no es cierto? Porque estaba la India, etc. No hay más que tres opciones. Entonces, la política exterior consiste en me voy por un lado o me voy por el otro. Eso no puede ser discutido judicialmente. Como no podría ser discutido si el presidente actual se le hubiese ocurrido, digamos, incorporarse al ALBA, ¿no es cierto? Es un error, una controversia política, pero no es judicial. Y lo mismo sucede con la política internacional, que implica la visión que un Estado tiene con algunos Estados en particular. Por ejemplo, en el Perú hemos tenido un particular interés porque hay una relación muy marcada con los Estados Unidos, por ser un país económicamente muy importante y muy cercano geográficamente. El caso de nuestra relación muy intensa en el pasado con Argentina, nuestra permanente relación con España y ahora con los países de la cuenca del Pacífico. También existe imposibilidad de una intervención jurisdiccional en lo que se llama la defensa nacional y el régimen interior de la República. Es decir, no cabe la posibilidad que se discuta sobre si vamos a la guerra, sobre si declaramos la guerra o firmamos la paz. Es un tema político. Y tampoco cabe discutir si un presidente declara el estado de sitio o el estado de emergencia. Lo que puede discutir es la aplicación de esa medida, pero la aplicación en per se no. Luego hay el ámbito del denominado derecho de gracia. Si se han cumplido los procedimientos técnicos establecidos, si se indulta o no se indulta, si se conmuta o no se conmuta, si se otorga o no se otorga una condecoración, si se concede o no se concede una pensión de gracia. Esas son decisiones políticas que no caben o no tienen ninguna injerencia constitucional. Yo les agradezco por su atención y por su paciencia y muchísimas gracias por su participación de esta noche. Han sido ustedes muy amables. Agradeciendo nuevamente la participación del doctor Víctor García Toma en esta conferencia magistral que da inicio a todo el programa de actividades académicas que organiza la comisión que presido de la Corte de Lima en relación al 189 aniversario de la Corte de Lima, que se celebra el próximo 20 de diciembre de este año. Haremos inicio al panel de esta mesa con la primera intervención del doctor Ángel Romero Díaz. Luego pasaremos a la respuesta del expositor y luego pasaremos a las preguntas o comentarios que va a hacer el siguiente panelista, que es el doctor Andrés Tapia González. Así es que en primer término se usa la palabra el doctor Ángel Romero Díaz. Gracias, muy buenas noches, agradeciendo la invitación de la doctora Emilia Bustamante y felicitando la magistral intervención de Víctor García Toma. Yo quiero referirme al tema vinculado al control difuso que realizan los entes administrativos. Si bien es cierto que la Constitución señala que la Administración de Justicia lo realiza obviamente el Poder Judicial y a ellos está dirigido esa facultad de realizar el control difuso, yo me pregunto si al juez que realiza el control difuso le dice: tu control difuso que realizas tiene que ir en consulta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema pertinente, ¿cómo es que a nivel del ente administrativo esta fase de ir en consulta no está establecida? Entonces, la consecuencia, a mi criterio, si bien es cierto que existe pues una precedente vinculante del Tribunal Constitucional y ahora ya pasamos de ser
boca de la ley a boca del precedente vinculante, ¿cómo es que podemos nosotros establecer esta marcada diferencia? Porque la sentencia de Ramón Cerejar Yarleque efectivamente establece las pautas en las cuales no existe posibilidad alguna que un tribunal deje de hacer el control difuso cuando resulta evidente de que una norma colisiona con la Constitución. Pero reitero, esa atribución que está dando vía jurisprudencia del Tribunal Constitucional a los entes administrativos tiene que tener a su vez también un control como lo es a nivel del Poder Judicial. Porque el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice, cuando exista control difuso, eso irá en consulta. Pero la sentencia de Salazar-Yarleque no dice nada al respecto. Porque entonces yo me pregunto, bajo la premisa siguiente, si se está dándose esta atribución a los entes administrativos, ¿cómo quedan los procesos contenciosos administrativos? Los procesos contenciosos administrativos tienen un fundamento constitucional, ¿no es cierto? Vamos a impugnar esta resolución administrativa porque colisiona con la Constitución, colisiona con la norma pertinente, y por consiguiente, ¿qué razón tendría, en este ámbito de debate, qué razón tendría darle a los órganos administrativos esta posibilidad de realizar el control difuso? Creo yo que acá existe una suerte de vacío, porque podemos encontrarnos ante una institución administrativa arbitraria que no tiene control posterior, luego de su control difuso, como sí lo tiene el juez, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí existe un vacío que podría llenarse a través de otra jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y es evidente también destacar lo que ha dicho Víctor, en el sentido de que esta facultad no es libérrima. Hay lo que se denomina el principio de relevancia, ¿no es cierto? Porque el control difuso, ya hablando en términos generales, no es libérrimo. Ese control tendrá que ser relevante para solucionar el conflicto. No puede ser una atribución que la puede tomar el juez como si fuese un día a día. Muy por el contrario. La doctrina señala que el control difuso, digamos, vendría a ser la última posibilidad, cuando ya no existe otra interpretación que pueda amainar el conflicto entre la norma y la Constitución. Llegado el momento, cuando ya el juez toma la decisión, es porque ya no encontró ninguna otra salida. Por eso es el principio de relevancia que tiene este control difuso. Eso es lo que yo quería señalar, Víctor, sobre todo el tema de que los entes administrativos que realizan el control difuso no tienen un control posterior. Queríamos un poco contar la historia de este caso Salazar-Yarleque, porque yo fui uno de los que lo firmó. Si ustedes revisan la sentencia, hay una aclaración, que más que una aclaración, es una rectificación, ¿no? Ahora se puede decir. En la primera, en la sentencia, en realidad el tribunal declaró que cualquier órgano administrativo con competencias jurisdiccionales de su ámbito podía inaplicar, ¿no? Pero luego se vio que, usado esto en lugares apartados de la República, como puede suceder, esto se iba a convertir en una feria. Y entonces, y hubo allí también algunas expresiones de reclamo, me parecían pertinentes, de personas vinculadas al ámbito del derecho administrativo, y entonces en vía de aclaración se hizo este ajuste en el sentido de que el tribunal se estaba refiriendo a órganos administrativos de alcance nacional. Coincido con el doctor Romero en el sentido de que
teniendo una mayor fuerza institucional del Poder Judicial, sin embargo a su juez le pide que eleve para que esto sea realizado. Eso no sucede en el ámbito administrativo, en donde no hay todavía ese rigor institucional, precedentes, todo este tipo de cosas. Pero el problema está en que no habría quien consultarle, porque si es el último órgano de la justicia administrativa a nivel nacional, ya no cabría la posibilidad de consulta. Eso es un problema, pero ciertamente la observación que tú haces me parece correcta. Y fundamentalmente quisiera rescatar lo que tú has dicho con gran acierto. El tema del control difuso es la última posibilidad, porque el magistrado, el órgano de control debe estar vinculado con el principio de conservación de la ley. Debe hacer todos los esfuerzos para encontrarle a la ley un área o una arista que le permita mantener su presencia en el ordenamiento jurídico, habida cuenta de que pone en peligro la seguridad jurídica. Es por esa razón que en los tribunales españoles, alemanes e italianos surgió esta idea de este concepto de la llamada sentencia manipulativa o normativa, que es una forma de evitar que la ley sea expulsada del ordenamiento jurídico. Ese mecanismo luego se ha trasladado, con debate y discusión por supuesto, a las Cortes Constitucionales de Colombia y particularmente del Perú. Muchas gracias por tu observación. Doctor García Toma, en relación al tema del control difuso, aparte de las anotaciones que muy brillantemente nos ha desarrollado el doctor Ángel Romero Díaz, hay una curiosidad en lo que usted señalaba, ¿no? De que en materia del órgano que hace las leyes, que es el Parlamento, debe haber un control preventivo de ajuste a la constitucionalidad de todas las normas. Se me viene a la memoria el último proyecto que se está difundiendo en los medios de comunicación, por los cuales, ante el fallecimiento de una persona que tiene cuentas bancarias, se está aperturando como proyecto la posibilidad de que los herederos pidan información a las entidades bancarias implicadas en la superintendencia de banco y finanzas a efecto de saber si sus causantes han dejado cuentas bancarias, ¿no? Entendiéndose, yo he llegado a leer el proyecto de ley, entendiéndose que en el caso del fallecimiento de una persona ya no habría afectación al secreto bancario, ¿no? Y leyéndolo el documento me pareció interesante la propuesta, porque muchas veces ocurre de que por guardar los caudales las personas en vida tienen alguna cuenta, digamos, escondida como de reserva, y a veces no se da de conocimiento a todos los familiares, ¿no? Y puede ocurrir, nunca uno sabe las incidencias de la vida, y bueno, ante el fallecimiento la familia no sabe efectivamente cuánto quedó en la cuenta bancaria, ¿no? Y entonces, leyendo el proyecto de ley, yo avisoraba de que si bien es cierto ya pasó por el visto bueno de la Comisión de Constitución, y también ya tiene el visto bueno de la Comisión de Economía y Banca, el sustento específico parecería como que no es muy profundo, ¿no? Y en ese sentido tal vez será la inmensa cantidad de proyectos de leyes que se manejan por cada despacho congresal que hace que no se profundice en esta constitucionalidad. A mí me preocupaba por el tema de sucesiones, que es un tema que tengo especial predilección, porque si bien se establece el requisito de que los herederos puedan pedir a las SBS la información sobre las cuentas bancarias, me parece que en primera intención es un requisito gravoso, porque sabemos nosotros que los procesos de sucesiones intestadas implican un costo. ¿Y qué pasa? Ese proyecto de ley establece que para conocer la existencia, pero no para saber cuánto es el monto de la cuenta bancaria, el heredero deberá acreditar su calidad ante la Superintendencia de Bancos y Seguros para pedir esta información. Entonces, puede ser que un heredero hace todo un proceso de sucesión intestada, lo que significa económicamente ello, y cuando llegas a ver la cuenta, si hay una cuenta en el banco XX, no le dicen el monto, y luego hace todo un proceso económico que cuesta obviamente, y cuando llega efectivamente ya a peticionar que le entreguen esta cuenta bancaria, sucede que este monto es ínfimo. Entonces, ¿cuáles son los alcances de ese control de constitucionalidad que deben darse en el Congreso? ¿Qué piensa usted, doctor García? Comparto con usted la preocupación en el sentido de que el control preventivo del Congreso no ha sido eficiente en los últimos años. Hemos visto el tema magno de decretos legislativos o decretos de urgencia que se han venido pidiendo en los últimos 30 años, y el Parlamento ha dejado, digamos,
ha sido solo a este acto de fiscalización que debe realizar. ¿Y cuáles son las causas? Primero, que el actual Parlamento carece de un personal técnico apropiado, y en segundo lugar, por una distorsión de cuál es el papel o rol del parlamentario. Entonces, en los grandes debates habla el líder del Partido Popular Cristiano, habla del líder nacionalista, del Partido Aprista, y ellos fijan una posición y no habla nadie más, porque ellos representan a todas las áreas del conjunto, ¿no es cierto? Si el tema digamos, es de importancia, pero no es envergadura, el número 2 o el número 3, y el parlamentario de aquí es el parlamentario que recién llega al Congreso, o sea, nunca va a hablar, no tiene derecho a hablar, de acuerdo a la tradición. Pero ese parlamentario de aquí, ¿cómo se gana la reelección? Se gana la reelección en el trabajo en comisiones y en el trabajo de gestión, de representación. Entonces, quien pelea los proyectos, quien, digamos, se habla del proyecto tal, es porque él lo trabajó, él lo peleó, ¿no es cierto? Y se lo dejó para que el líder del partido lo meta en él. Pero a partir de ese momento se va gestando, ¿no es cierto?, un prestigio, una presidencia, que lamentablemente no sucede aquí, porque aquí todos quieren hablar sobre temas que aparecen en los diarios, pero se despreocupan de las tareas centrales, que son las de legislación, ¿no es cierto? Y cuando se fiscaliza, lo que se busca son las cámaras y no se busca las pruebas o los elementos que permitan determinar un tipo de responsabilidad. El problema central va por ahí, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ante esta audiencia de más de 300 asistentes, procedemos y se usa la palabra a nuestro panelista, el doctor Andrés Tapia González. Buenas tardes, distinguidos integrantes de esta mesa de honor. Me siento muy honrado de haber sido invitado a participar como panelista de tan distinguido jurista como es el doctor Víctor García Toma. Por lo tanto, agradezco esta invitación a la doctora Emilia Bustamante Ollave, presidenta de esta comisión oficial de la Corte de Lima. Bien, quisiera tocar dos temas bien concretos. El primero es la oportunidad para realizar el control difuso de la constitucionalidad. Lo que trae a colación la pregunta de si se puede ejercer, si se puede aplicar este control solo en las sentencias o también en los autos relevantes de los procesos judiciales. En experiencia jurisdiccional, básicamente como juez constitucional durante 4 años, he podido advertir esta reflexión en la judicatura. Se suele pensar en los predios judiciales que solo cabe realizar el control de constitucionalidad de las normas con rango legal en las sentencias. Me parece esta una visión inexacta o incompleta del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que tiene también su correlato con el artículo 3 del Código Procesal Constitucional. En este artículo, el primero que acabo de mencionar sobre todo, no se hace distingo del momento procesal para inaplicar una ley cuestionada. Como bien lo señala el doctor Jorge Luis Salas Arenas en su libro Constitucionalidad y Aplicación Judicial en el Nuevo Proceso Penal Antiguo y Nuevo Régimen, dice: la ley inconstitucional contraviene la Constitución en todo momento procesal, pues no solo surge o brota la inconstitucionalidad cuando se ha de decidir sobre el fondo de la causa. Podría ser que se advierta esa inconstitucionalidad al momento de expedir un auto relevante. Además, el citado artículo no es una fórmula cerrada. O sea, no cierra la posibilidad de que otras decisiones distintas a las sentencias en autos relevantes se pudiera realizar este control difuso de la constitucionalidad. El segundo tema es la consulta
prevista por el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es un tema que está ligado al primero, y esto es, en los predios judiciales se sostiene, entre los que sostienen de que efectivamente también se pudiera hacer control de la constitucionalidad en los autos relevantes, surge la inquietud de si estos autos también deben subir en consulta a la sala especializada de la Corte Suprema. Y la confusión aparece en la parte final del texto del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Confusión en la interpretación, porque el citado artículo distingue entre normas y no entre tipos de resolución. Se señala concretamente que no será pasible de consulta cuando se haga control de normas inferiores a la ley o que tengan rango legal. Lo que es distinto a señalar que no serán pasibles de consultas cuando se trate de autos. Si me permite, nuestro distinguido conferencista, quisiera plantear brevemente un tercer tema que también parece relevante, relacionado al control difuso administrativo. En la sentencia del Tribunal Constitucional número 3741-2004 sobre amparo, el Tribunal Constitucional señala que la administración pública, a través de tribunales administrativos o sus órganos colegiados, no solo tiene la facultad de hacer cumplir la Constitución por la fuerza normativa de ella, sino también el deber constitucional de realizar el control difuso de las normas que sustentan los actos administrativos, ¿no? y que pueden contrariar a la Constitución o a la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional de ella. Ahora bien, el artículo 138 de la Constitución, si bien es cierto, reconoce la potestad de los jueces para realizar el control difuso, no significa de que esa potestad solamente la pueden ejercer ellos, ni tampoco de que se realice únicamente dentro del marco de un proceso judicial. En la sentencia 14-2009, un proceso de inconstitucionalidad, el tribunal da las pautas para que se ejerza este control difuso administrativo. Y señala que lo pueden ejercer los tribunales que tengan carácter nacional, adscritos al Poder Ejecutivo, que tengan por finalidad la declaración de derechos fundamentales de los administrados. Y que no exista la posibilidad de extraer una interpretación conforme a la Constitución de esa norma cuestionada. Además de que ese examen de constitucionalidad tenga que ser relevante para solucionar la controversia planteada. Finalmente señala que tiene que ser en instancia de parte, estableciendo dos excepciones, cuáles son de que se contravenga la interpretación que haya hecho el Tribunal Constitucional de esa norma o que se contravengan los precedentes del Tribunal Constitucional. La pregunta que planteo es la siguiente: ¿no sería mejor, no sería bueno para la propia administración de que un órgano resolutor que no sea parte de un tribunal, un órgano colegiado, pero que resuelve en la vía administrativa, prefiera aplicar la Constitución a una ley que la contravenga? ¿Por qué solamente lo puede hacer un colegiado? Contrario sensu. Si solamente aceptamos la idea de que este órgano resolutor pueda aplicar la ley, no sería pernicioso para el sistema de que lo haga aún cuando a sabiendas se está contraviniendo la Constitución. Yo creo que siguiendo estas pautas establecidas por el Tribunal Constitucional de manera rigurosa, podría habilitarse estos órganos resolutores
unipersonales a poder hacer este control difuso administrativo. Muchas gracias, doctor Sierra. Gracias, doctor Tapia. Lo primero que habría que decir en relación al tema del control administrativo es que cuando se dictó esta sentencia, los miembros del tribunal, a través de una serie de procesos, tenían clara constancia de que en múltiples oportunidades, fundamentalmente el Tribunal Fiscal y en algunos casos el Tribunal Registral, habían encontrado que existían normas que eran inconstitucionales, pero que se declaraban que no tenían competencia para declararlas inaplicables, porque ellos estaban sujetos al principio de legalidad. Y eso generaba un grave problema, porque siendo consciente quien va a tomar una decisión de que está aplicando una ley que es inconstitucional y someter el camino tortuoso en una larga espera de varios años, primero para culminar la etapa administrativa y luego la judicial para llegar a aquello que ya el operador administrativo conocía, parecía francamente irrazonable, ¿no? Entonces por eso es que se dio ese salto. Y se dio ese salto en la línea que usted ha señalado, es decir, que cualquier operador administrativo con facultades jurisdiccionales tenía esa facultad de defender la Constitución. Sin embargo, como he relatado aquí, hubo una serie de observaciones, fundamentalmente de asociaciones vinculadas con el derecho administrativo, que indicaban que en algunos lugares del país esto podría fomentar una suerte de, grupos que por razones económicas o otro motivo utilizaran el control difuso para fines totalmente diferentes a los de la Constitución. Parecía razonable el argumento, y es por eso que el tribunal en la declaración de alguna manera restringe. Lo curioso es que después de que se ha dictado esta ley, perdón, se ha dictado esta sentencia, no se ha producido ningún acto de control por parte de ningún ente, ¿no? Probablemente sea el temor a tomar una medida que se puede considerar que genera algún tipo de problemas, ¿no? No es lamentable. Y en relación a las dos primeras preguntas, yo comparto su posición en el sentido de que la consulta de oficio no debería quedar restringida. Aquí fundamentalmente no interesa el medio, si se trata de un auto o una sentencia. De lo que se trata es que contiene una declaración de inaplicación que debe brindar todas las seguridades, y qué mejor que sea la Corte Suprema la que finalmente confirme o convalide, más allá, repito, de que el contenido esté expresado en un auto o una sentencia, para que nos dé a todos esa garantía con la cual ha sido establecido el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero como entiendo que es mi última intervención, yo quisiera aprovechar para dar lectura a un artículo del artículo 118 de la Constitución, que habla de la responsabilidad del Poder Judicial de cumplir la ley, incumplir y hacer cumplir las sentencias de los órganos jurisdiccionales. Al comienzo de intervención, el doctor César Rega Vega daba cuenta de algunas diligencias que ustedes están haciendo. Curiosamente hemos hablado aquí de la defensa de la Constitución y de su respeto, y resulta claramente un sinsentido, una sinrazón, una tomadura de pelo, y tenemos todavía varios años después discutiendo algo que dispone la ley y que ha sido reconocido, reivindicado, ratificado por los principales órganos judiciales de la República. Entonces, si queremos ser república y no mojiganga, ya ha llegado el momento en que las autoridades tienen que aceptar que por encima de cualquier otra consideración está el respeto a la Constitución, lo que señala la ley y sobre todo las decisiones de los órganos jurisdiccionales. Es por eso que como ciudadano yo participo de su lucha y su compromiso, e incluso considero que esta pasividad de parte de otros órganos vinculados también con el tema jurídico resulta desalentador. Felicito en este caso al decano de la orden, el doctor Chamaní, que sé que nos ha acompañado en un acto de reivindicación, pero esto debería ser limitado también por otras instancias y organizaciones, ¿no? Porque ya es tiempo de que esto concluya de la manera que debe concluir, aceptando y acatando la ley y la sentencia, ¿no? Muchas gracias. Doctor García Toma, antes de dar por terminada esta sesión de panel, teníamos una participación pendiente acá del doctor Ángel Romero Díaz, que es el tema de los laudos.
Y luego pasaremos también a algunas preguntas que nos han solicitado los magistrados asistentes, empezando con el doctor Juan Fidel Torres Tasso. Cedo la palabra al doctor Ángel Romero. Bien, sí, efectivamente, existe una jurisprudencia del Tribunal Constitucional con relación al tema de amparos contra laudos arbitrales. Si bien siempre es un tema que sale un poco de lo que es el control difuso, que es el tema central, lo peculiar de esta acción de amparo, y acá quería el comentario, era que se reafirma, ¿no? Se reafirma la esencia de que no existe espacio alejado del control constitucional, ¿no? Porque si bien es cierto, los temas del laudo tienen que ver con una cuestión muy privada, ¿no? En la que inclusive es muy rígida su afectación, digamos, o la búsqueda de la nulidad de un laudo arbitral, porque es muy rígida en lo que se refiere a las causales para pedir, pero sí existe la posibilidad de ir en amparo, ¿no? Cuando afectan derechos de terceros, cuando existe una colisión con precedentes del Tribunal Constitucional, etc. Pero, ¿cómo queda la norma de la propia legislación de arbitraje, en el sentido pues, de que los laudos arbitrales son inapelables y lo único que puede buscarse es la nulidad del laudo arbitral y luego existe la posibilidad del amparo? Bueno, en primer lugar, debo señalar que yo no comparto lo que el tribunal decidió en el caso María Julia. Más aún, también tengo serias discrepancias con buena parte de las sentencias que se han venido dictando en materia arbitral. En algunos casos han habido excesos y contradicciones que finalmente motivaron que por actos, entiendo yo, de presión, incluso ciudadana, se dictara esta decisión, que de alguna manera implica un retroceso en la jurisprudencia del tribunal por una razón muy sencilla. En principio, no es posible que una persona vinculada a un lado pueda interponer un amparo, porque la vía igualmente satisfactoria es la que establece la propia ley, la propia ley de arbitraje. Pero sucede que la ley de arbitraje solo protege una parte de los derechos fundamentales, son aquellos que están vinculados con el debido proceso. ¿Y qué pasa con los otros derechos, con los derechos materiales? Hace unos minutos yo hablaba del caso de Apolonia Colca, que es justamente la que abre las puertas para que el amparo contra la resolución judicial. Es el caso de una persona a quien le incautan un vehículo y solicita, ¿no es cierto?, que se restituya el derecho de propiedad. Y bueno, en este caso el procedimiento ha sido llevado conforme lo establece el artículo 139 de la Constitución, ¿no? Y en consecuencia se desconocen los derechos a Apolonia. Pero ya no estaba hablando de que el debido proceso se hubiese llevado a cabo, sino de que la decisión afectaba un derecho fundamental material, que es el de propiedad. Esa situación se puede verificar aquí, en este caso, y en consecuencia me parece que el tema no queda cabalmente resuelto por esta última decisión, y veremos qué pasa más adelante, ¿no? Pero yo estoy particularmente desconforme con lo que el tribunal resolvió en esa materia. Muy bien, pasamos entonces, doctor García Toma y miembros de la mesa, a la pregunta que va a formular el magistrado Juan Fidel Torres Tasso. Y también estaremos expectantes si es que algún otro colega también desea preguntar. Muy buenas noches. Realmente me han cedido la palabra y para mí es sumamente honroso. Se me ha conseguido tener esta oportunidad de efectuar algún tipo de comentario, pregunta ante tan distinguido jurista. Mi respeto, doctor Víctor García Toma, los distinguidos magistrados que están presentes, el doctor Vega Vega, el doctor Romero, la doctora Bustamante
y mi colega y amigo, el doctor Tapia. Sinceramente me siento honrado que se me haya concedido la palabra. Bien, yendo al caso, a temas concretos, doctor García Toma, en cuanto al control difuso, a su aplicación concreta, un tema también de reflexión y de debate entre los magistrados constitucionales se centra primeramente en la aplicación de normas. Evidentemente son a casos concretos específicos, ¿no? Tuvimos inicialmente el tema del principio de legalidad, los temas de los impuestos establecidos por en base al principio de legalidad, temas tributarios, ¿no? Que establecían inaplicación determinada por temas de exoneración, inaplicación de ese tipo de normas. Pero yo quería referirme principalmente a si es que han considerado en el control difuso los temas de derechos fundamentales, ¿no? También está incluido no solamente las normas sustantivas, ¿no?, que protege o prevé nuestra Constitución, ¿no?, sino también las normas procesales, es decir, las garantías al debido proceso, ¿no? Algunas normas referidas, por ejemplo, al juez natural, a la motivación de las resoluciones judiciales, al debido proceso, a las garantías del derecho de defensa, tienen un ámbito procesal y un ámbito material sustantivo. ¿Es posible aplicar control difuso respecto a una norma procesal? Eso por un lado, ¿no? Porque a veces nos encontramos con normas procesales que tendrían un basamento, un sustento en nuestro ordenamiento constitucional, porque la Constitución justamente prevé como garantía de la impartición y la administración de justicia, ¿no?, la motivación de las resoluciones judiciales y el debido proceso. Entonces, ¿es posible aplicar control difuso en unas normas procesales que afecten derechos de estas garantías o estos derechos fundamentales que también están en el bloque de constitucionalidad? ¿No? Por un lado. Por otro aspecto, quisiera ver, si bien no es un tema directamente relacionado, sí tiene mucha relevancia en cuanto se refiere a la práctica procesal constitucional, ¿no? Yo, como juez titular en materia constitucional y juez superior provisional actualmente, vemos una parte muy importante en lo que constituye también otro aspecto procesal, que es la reconducción de los procesos constitucionales. Por ejemplo, sucede que en muchas pretensiones constitucionales los justiciables promueven acciones como un ejemplo, una acción de cumplimiento, cuando en realidad no se dan los presupuestos exigibles o que establece tanto el Código Procesal Constitucional como la sentencia del Tribunal Constitucional, que es muy rigurosa, ¿no? Fecha cierta, expresa, clara, y todos los demás requisitos, o sea, bien rigurosos para efectos de la calificación de acción de cumplimiento. Entonces, el juez constitucional, al calificar una acción de cumplimiento, si ve efectivamente que no calza con los requisitos de la acción de cumplimiento, sino más bien con una afectación a un derecho constitucional que sería viable en el proceso constitucional de amparo, podría reconducirlo desde la admisión de la demanda o en la sentencia. Hay el precedente de las sentencias del TC que establece que el Tribunal Constitucional solamente podría reconducir un proceso de acción de cumplimiento a un proceso de amparo o otro proceso de tipo de proceso constitucional. Entonces, es viable de que el juez, si advierte al calificar la demanda que se trata de un proceso constitucional de amparo, pueda reconducirla. El tribunal, en sentencias que he revisado, en la cual yo también he sido en primera instancia y se han confirmado, hasta el tribunal ha coincidido, sostiene de que cuando es evidente la afectación del derecho fundamental, por ejemplo, a la libertad de trabajo, en los temas de reincorporación laboral, por ejemplo, de sindicatos, de instituciones como CEDAPAL, por ejemplo, o diversas instituciones, es posible de que el juez en la sentencia pueda estimar la demanda, reconducirla y considerarla una de amparo para poder garantizar el derecho que es evidente,
que, por ejemplo, en este caso concreto había un acta de reconocimiento de reincorporación entre la empleadora, una entidad pública, y una determinada cantidad de trabajadores. Entonces se demandó acción de cumplimiento porque esa acta, en la cual la empleadora se comprometía a reincorporar progresivamente a los trabajadores, ¿correcto? Los trabajadores demandaron acción de cumplimiento, pero era evidente que ya había un reconocimiento de un derecho, no de índole laboral, ¿no? Entonces, en ese sentido, es de que si nos podría dar un alcance en esos aspectos, los límites, ¿no?, en cuanto se refiere a la reconducción, conversión, en todo caso, de los procesos constitucionales de uno a otro al que más se adecue. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor Torres. Me venía a la mente un caso y el doctor Tapia tiene otro, así que luego se la paso para compartir la reflexión. Yo recuerdo el caso de Francisco Francia Sánchez. Es un caso muy curioso, es un aficionado al alcohol, entregado a las fauces de Tobacco, que es atropellado, llevado al hospital 2 de mayo, y no se sabe si por causa del accidente o por la intervención médica, pero finalmente Francisco Francia fallece. Cuando los familiares de Francisco Francia acuden al hospital para retirar el cadáver queda retenido hasta el pago total de los gastos que se hicieron para salvarle la vida. Entonces los familiares recurren a abogado, me imagino, a Zángaro, y este abogado interpone un habeas corpus, ¿no? Que dura como 7 años. Cuando llega al tribunal, el tribunal utiliza lo que usted ha señalado, reconvierte el proceso y dice, bueno, este es un caso de acuerdo, porque se trata de un muerto. Pero si hay aquí derechos comunes en juego, que básicamente eran los derechos vinculados con la libertad de culto, porque ¿para qué quiero yo retirar el cadáver si no es para los actos de sepelio, sepultura, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, el primer caso de reconversión de un proceso y, digamos, de terminación de sentencia es este caso de Francisco. ¿Y cuál fue el argumento que se dio en ese momento, que luego ha sido reforzado en el tiempo en una institución que para uno puede ser discutible? Y es que el rol y el papel de un juez constitucional, todos los que estamos, desde que se ve somos jueces constitucionales con presidencia de grado, tenemos como objetivo básico la tutela de los derechos humanos, que de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Constitución es la base, el fundamento y razón de ser de la creación del Estado peruano. Entonces, en función a la subordinación de este fin, para el cual ha sido creada esta judicatura especializada, el tribunal resolvió en ese momento de esa manera. Y luego se produjo la incorporación de una teoría que proviene de la Corte Constitucional Alemana, que ustedes conocen como la autonomía procesal, que es la posibilidad de flexibilizar el marco procesal en tanto esta flexibilización permita la consecución de los fines o objetivos de los procesos que permiten la defensa de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, ya han habido precedentes y hay alguna argumentación, existe una argumentación jurídica sobre esa materia. Pero el doctor Tapia me contaba un caso que él recordaba que en la misma línea de lo que yo acabo de señalar, así que le cedo el uso de la palabra también para que... Gracias, doctor. La pregunta del doctor Torres, la primera parte, sobre si se podía hacer control difuso respecto a normas procesales, me trajo a la reflexión el siguiente caso, que ocurre con cierta frecuencia. Una persona interpuso una demanda civil dentro del plazo, razonablemente dentro del plazo, que está previsto por la norma legal. Sin embargo, fue declarada criminalmente improcedente y por el trámite propio del proceso, esto es el tiempo que demora resolverse las impugnaciones, las apelaciones, cuando volvió el expediente a primera instancia para ser notificada a la parte desplazada,
ya ocurrió este acto procesal fuera del plazo de prescripción. Entonces ya no se puede interrumpir, digamos, este plazo. La parte demandada dedujo la excepción pertinente. Y entonces recuerdo que en este caso concreto el juez hizo control difuso y prefirió aplicar la Constitución, esto es el derecho constitucional fundamental de acceso a la tutela, haciendo prelación por sobre la norma legal que prevé un plazo para interposición de la demanda, aduciendo de que obviamente no era responsabilidad de la parte actora esta mora procesal y no podía perjudicarlo en su derecho fundamental. Entonces, es un caso concreto que tiene que ver con la pregunta del doctor y pone en consideración la misma para su opinión al doctor. Quisiera agregar algo más. Se ha hablado de que el control es sobre un supuesto vicio procesal o sobre un supuesto vicio material. Pero ya en la doctrina comparada, y así lo ha admitido también el propio Tribunal Constitucional, cabe una tercera posibilidad por el vicio de omisividad, es decir, cabe un control de responsabilidad por ocio o incuria o negligencia legislativa. Incluso ha habido varios casos, pero el primer caso se presentó en el año 1987 a raíz de una demanda que presentaron los doctores Alberto Borrego Dría, la doctora Lourdes Flores y el doctor Jorge Pablo Manchego Muñoz a nombre y en representación del Partido Popular Cristiano. El caso es el siguiente: la Constitución del año 79 permitía a las organizaciones políticas abusar y disponer de los medios de comunicación masiva del Estado en los periodos electorales para la difusión de los programas políticos. Entonces, en el año 87 hay una elección municipal y ellos acuden a lo que en ese momento se conocía como Sistema Nacional de Comunicación Social. Ellos eran los propietarios, que era la propietaria del Canal 7, Radio Nacional, Radio La Crónica, el Diario La Crónica, y tenían unas estaciones en provincias. Y entonces, ¿qué le contesta el Sinacoso? Le dice: mire, es cierto que ustedes tienen un derecho dispuesto por la Constitución, pero no hay ninguna ley que me diga por cuánto tiempo, durante qué horarios, y en consecuencia no tengo ninguna base jurídica, salvo el mandato genérico de la Constitución, para dar cumplimiento a ellos. En tanto no se dicta la ley, no puedo hacer nada. Entonces ellos interponen el primer amparo por omisión, que termina con una suspensión de la materia porque el Parlamento reacciona rápidamente y dicta la ley, ¿no? Y de ahí se ha ido avanzando, pero hoy hemos llegado al extremo de que se reconozca que incluso puede plantearse un control de omisividad, ya no solamente por infracción omisiva de la Constitución, sino cuando una ley, cuando no se dicta una ley que indirectamente o racionalmente afecta un derecho constitucional. Y un ejemplo de ello es el caso presentado en el año 92 con la Asociación de Servidores Civiles del Ejército, que tenía una ley que establecía la posibilidad de homologar los sueldos y haberes entre los trabajadores civiles y los trabajadores militares, ¿no? Se trataba de establecer equivalencia, pero eso no provenía de la Constitución, sino de la ley. Nunca se llega a dictar una norma reglamentaria específica, y entonces se interpone este amparo, que es declarado fundado, ¿no? No se habrá pasado con reglamento, pero ahí hay una nueva área de trabajo. O sea, la infracción no solamente puede ser procesal o material, sino que incluso puede llegar a una infracción por omisión, es decir, la falta de cumplimiento de un mandato constitucional o mandato legal que afecta directamente a un derecho constitucional. Invitamos a si hay algún participante que desea hacer alguna pregunta, podría levantar la mano. Bueno, han quedado fascinados con la exposición de nuestro conferencista principal. Pero finalmente yo quisiera, antes que empecemos los aplausos de rigor y dar por el inicio al término de esta conferencia magistral, hacerle una última pregunta al doctor Víctor García Tomás. Sí, claro. Es conocido de que hay un debate que ya desde hace algunos meses
se suscita en el ámbito nacional, ¿no? Es el conocido proyecto de unión civil que propone el congresista Ruz y que genera debates desde el punto de vista político, religioso, económico, social, ¿no? Y con la vasta experiencia que usted tiene, porque ha sido miembro del máximo órgano intérprete de la Constitución, presidente del Tribunal Constitucional, que de por sí es todo médico personal y profesional que ha logrado usted. En ese marco de toda esa experiencia constitucional obtenida, ¿cuáles serían los parámetros para poder analizar esta problemática que subyace a la unión civil y, obviamente, la perspectiva constitucional que debemos manejar los magistrados, los abogados y público en general sobre este tema desde el punto de vista de la perspectiva constitucional? Porque si lo queremos enfocar desde un punto de vista religioso, social, político, económico, podemos verlo de diferente manera. Pero ¿cómo deberíamos tener unas pautas de interpretación de esta problemática? Bien. Hace unos días conversábamos con un periodista, Mirko Lauer, sobre este tema, y yo suscribo sus palabras. Dice: sociológicamente estoy de acuerdo en tanto no lo hagan obligatorio, ¿no? Bueno, esto como punto de partida. Sí considero que nuestra Constitución es muy clara al establecer que el matrimonio es heterosexual. Eso no está en el Código Civil, sino está incluso en la Constitución. En consecuencia, la ley de la unión civil debe dejar claramente establecido que se trata de una institución totalmente diferente y no con las apariencias que actualmente presenta el proyecto en relación al denominado matrimonio, ¿no? Entonces, si uno contrasta las instituciones del matrimonio que aparecen en el Código Civil y las que aparecen en el proyecto de ley, son básicamente las mismas. Entonces es una suerte de matrimonio encubierto, matrimonio bamba, ¿no? Pero en relación a la posibilidad de establecer un marco de seguridad jurídica a este tipo de relaciones, yo estoy particularmente de acuerdo, ¿no? Siempre y cuando se deje claramente establecido que se trata de instituciones diferentes y que deje claramente establecido que también tienen una consecuencia disímile, ¿no? Pero sí considero que el reclamo o la solicitud de poder atender a que estas relaciones generen derechos vinculados con el tema de la seguridad social, incluso el patrimonio, estoy totalmente de acuerdo. Claro, y además, bueno, si me permite una pequeña acotación, yo creo que es un derrotero importante, ¿no?, la expedición de la ley 30.007, ¿no?, la que establece los derechos sucesores de los convivientes, que si bien está enfocado en la perspectiva de la unión civil, consagrada por el artículo 326 del Código Civil, que habla de la unión de hecho conformada entre un varón y una mujer, que es la perspectiva de nuestro legislador civil. Creo que en el futuro los proyectos que se establezcan en cuanto a estas uniones del mismo hecho sean recogidas e incorporadas desde una perspectiva constitucional, abrirá un derrotero, ¿no?, muy importante en el reconocimiento jurídico de estas realidades que son existentes y que aún con la broma de Mirko Lauer creo que no se puede obviar. ¿No le parece, doctor? Sí, totalmente. Bueno, damos por finalizado el panel y pasamos a las presentaciones de las palabras de nuestro maestro de ceremonias. Señoras y señores, a continuación el doctor César Javier Vega Vega, presidente encargado del despacho de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, hará entrega de diploma de honor y libros de obsequio que recuerdan a nuestra Corte al doctor Víctor García Toma por su brillante participación en esta actividad académica con motivo del aniversario de la Corte Superior de Justicia de Lima, a quien acompañamos con un fuerte voto de aplausos. Fuertes aplausos, por favor. Asimismo, la doctora Emilia Bustamante Ollague, en su calidad de presidenta de la comisión que organiza las actividades con motivo del aniversario de la Corte de Lima, hace entrega
de diploma de reconocimiento y agradecimiento al doctor Ángel Romero Díaz en su calidad de panelista en este evento académico. Acompañemos con fuertes aplausos. Asimismo, el doctor Javier Vega Vega entrega diploma de agradecimiento al doctor Andrés Tapia González por su participación de igual manera en este importante evento académico. Fuertes aplausos, por favor. A la distinguida concurrencia agradecemos su participación y ponemos en su conocimiento que en los próximos días se comunicará el día y el lugar para que puedan recoger sus certificados académicos por su participación. Muchas gracias, buenas noches.